Hoy es miércoles 4 de marzo del 2026 y estas son las noticias más importantes hoy en Puerto Rico. Información de interés público clara y directa. Comenzamos. En San Juan, una muerte violenta bajo investigación fue reportada en el residencial Las Margaritas en Santurce, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros en un caso de alto impacto, que según la información preliminar se desarrolló incluso dentro de una ambulancia mientras el personal de emergencias intentaba asistirlo. De acuerdo con los datos preliminares, el incidente se registró en el edificio 21 del Proyecto 2, apartamento 399, donde inicialmente personal de manejo de emergencias acudió para atender una llamada relacionada con un paciente que presuntamente atravesaba una crisis. Sin embargo, al llegar al lugar, los paramédicos se toparon con un hombre que ya presentaba heridas de bala, por lo que procedieron a brindarle asistencia inmediata y a montarlo en la ambulancia para su traslado a una institución hospitalaria. Según la versión inicial de los hechos, mientras el perjudicado se encontraba dentro del vehículo de emergencias recibiendo atención, un individuo llegó hasta la ambulancia y le disparó nuevamente, provocándole la muerte en el interior de la unidad. El personal de emergencia no resultó herido durante el incidente, aunque la escena generó una rápida movilización de agentes de la Policía Municipal de San Juan y de la Policía de Puerto Rico, quienes aseguraron el área para comenzar la investigación de rigor. Hasta el momento, las autoridades no han informado arrestos relacionados con estos hechos, ni han divulgado públicamente la identidad de la víctima en la información suministrada. El caso fue referido a agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, quienes asumieron la pesquisa para reconstruir la secuencia completa del ataque e identificar al responsable. En Carolina, una agresión grave con un arma de fuego mantiene una investigación activa luego de que un hombre resultara herido de bala en hechos reportados durante la mañana en una gomera ubicada en la carretera PR 860, en la urbanización Rolling Hills, en los predios de una gasolinera Golf. Según la información preliminar, el incidente fue reportado a eso de las 10:30 de la mañana, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, agentes de la policía localizaron a un hombre con múltiples heridas de bala, aunque en la etapa inicial no había sido identificado oficialmente. Posteriormente fue identificado como Adiel Crespo Ramírez, de 26 años y residente de Carolina. De acuerdo con la pesquisa preliminar, un testigo indicó que la víctima se encontraba en el área y que presuntamente mientras se disponía a atender una goma, el sospechoso comenzó a disparar. Como parte de la intervención inicial, las autoridades también ocuparon en la en un vehículo Honda Pilot con impactos de bala, elemento que ahora forma parte de la evidencia recopilada dentro del proceso investigativo. El perjudicado fue transportado inicialmente en un vehículo privado hacia una sala de emergencia de un hospital del área de Carolina y luego referido a otro centro hospitalario en la zona metropolitana. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su condición de salud, por lo que ese detalle continúa bajo evaluación médica. La investigación quedó en manos de agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Las autoridades se encuentran verificando las cámaras de seguridad del establecimiento para fortalecer la pesquisa, establecer la secuencia de los hechos e identificar al responsable. En el seguimiento del caso también figura la intervención de personal del precinto de Carolina Sur y de la División de Agresiones, mientras continúan las diligencias investigativas sobre este incidente violento. En Toalta, una muerte violenta por arma de fuego se encuentra bajo investigación luego de que un hombre fuera asesinado a balazos durante la tarde de ayer en la carretera PR 159, en el barrio Quebrada Cruz, en un caso que de forma preliminar apunta a un posible móvil relacionado con rencillas o venganza. De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias a eso de las 5:18 de la tarde. Tras la alerta, la víctima fue transportada para recibir asistencia médica, pero el médico de turno del Centro de Diagnóstico y Tratamiento que atendió la emergencia certificó su fallecimiento a las 5:53 de la tarde como consecuencia de las heridas de bala sufridas durante el ataque. El occiso fue identificado como Henry Vázquez García, de 30 años. Según la información disponible, el hombre era vecino de Naranjito, dato que surge de una ficha relacionada con un caso del año 2020 por posesión de sustancias controladas.
No obstante, al momento del informe no se había precisado cuál fue la disposición final de ese caso en el tribunal. La pesquisa preliminar establece que la víctima presuntamente fue atacada por un individuo que transitaba en una guagua color gris, desde la cual se efectuaron los disparos. Esa versión forma parte de la querella inicial y ahora será contrastada con la evidencia recopilada por los investigadores para precisar la secuencia de los hechos e identificar al responsable. La investigación de la escena está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja en unión a la Fiscalía. En San Juan, un allanamiento por sustancias controladas y armas de fuego culminó con la captura de un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una organización criminal que operaba en el residencial El Prado en Río Piedras. En un caso que ahora quedó bajo jurisdicción federal tras la intervención de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional conocida como HSI. De acuerdo con la información oficial, agentes de la División de Inteligencia de San Juan diligenciaron en horas de la mañana una orden de allanamiento en un apartamento del edificio 28 de Residencial El Prado. Durante el registro, fue arrestado Orlando Sotonegrón, alias Bebo Prado, a quien la policía identifica como presunto líder del punto de drogas en ese complejo de vivienda pública. En la intervención también fue detenida su madre, identificada como Margarita Negrón, aunque posteriormente quedó en libertad. Según la pesquisa, en el apartamento ocupado por Soto, se confiscó una cantidad significativa de evidencia, incluyendo 2 pistolas Glock calibre 9 milímetros, una de ellas alterada para disparar en automático, además de 8 cargadores, entre ellos 7 para munición 9 milímetros y 1 para calibre .40. También se ocuparon 212 municiones de distintos calibres, desglosadas en 137 municiones calibre 9 milímetros, 9 calibre .40 y 66 calibre .300, así como pirotecnia, varios teléfonos celulares y parafernalia. En cuanto a sustancias controladas, la uniformada informó la ocupación de 2 kilos de cocaína, 2 bolsas plásticas con cocaína, un envase cilíndrico con picadura de marihuana y 180 pastillas de distintas formas y tamaños. Las autoridades también indicaron que el lugar presuntamente operaba como una especie de punto de venta disfrazado de colmado, donde se vendían refrescos, alimentos, dulces y otros artículos al detal, por lo que personal del Departamento de Vivienda se movilizó a la escena. El director del negocio de inteligencia y arrestos señaló que Soto presuntamente mantenía control dentro del bajo mundo en esa zona y que alegadamente sostenía rencillas con otros complejos públicos de vivienda. La orden fue diligenciada por la Unidad Motorizada de San Juan, la División de Arrestos Especiales y Extradiciones y la División Canina. Inicialmente se contemplaba la consulta con la Fiscalía para una posible erradicación de cargos, pero posteriormente se informó que HSI asumió la custodia del detenido y de la evidencia por instrucciones de la Fiscalía, lo que coloca el caso en ruta de posible proceso judicial federal por la naturaleza de las armas ocupadas, la cantidad de droga incautada y el alcance de la investigación activa. En San Juan, un incidente de violencia fatal bajo investigación criminal ocurrido de madrugada frente a la discoteca District Gentleman Club en la avenida Roberto H. Todd en Santurce dejó el saldo de un hombre muerto y 5 personas heridas, en un caso que las autoridades evalúan preliminarmente como un posible homicidio justificado, mientras continúan las entrevistas, el análisis de evidencia y la revisión de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información oficial y preliminar, los hechos fueron reportados a la 1:40 de la madrugada de ayer martes, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre disparos en el área. La pesquisa apunta a que un grupo de entre 10 y 15 personas armadas intentó entrar al establecimiento presuntamente en violación a las normas del local y que el personal de seguridad les impidió el acceso. A partir de ese momento se habría generado una discusión que escaló a un intercambio de disparos. El director del CIC de San Juan indicó que hasta este momento el caso se investiga como un posible acto de defensa propia, al sostener que los guardias de seguridad presuntamente repelieron una agresión. No obstante, esa determinación continúa sujeta al desarrollo de la investigación, al examen pericial y al análisis de todas las versiones recopiladas por los investigadores. La víctima fatal fue identificada como Juan Joseph González Beltrán, de 31 años, conocido por el apodo de Scrappy, vecino de San Juan y vinculado al residencial Nemesio R. Canales en Atorrey. Según la información
información suministrada, González Beltrán murió en la escena tras resultar herido de bala. Además, otro hombre, identificado por el apodo de Alex Tota, resultó herido de gravedad con múltiples impactos de bala. Las autoridades también indicaron que otro de los heridos graves era acompañante del fallecido, mientras que otra persona alegó ser cliente del negocio. Por otro lado, 3 guardias de seguridad del establecimiento resultaron con heridas leves y se informó que se encuentran fuera de peligro. También hubo un cliente lesionado sin que se reportara gravedad en su caso. La policía informó que en la escena se ocuparon numerosos elementos de evidencia. Entre ellos, se recuperaron casquillos de pistola y de armas largas, y se indicó que se marcaron alrededor de 122 piezas de evidencia. Además, fueron ocupadas 12 armas de fuego, de las cuales 4 presuntamente serían ilegales, según el informe preliminar. Entre la evidencia ocupada figuraban al menos 3 armas de fuego y un rifle, presuntamente asociados al grupo involucrado en el altercado, incluyendo 2 armas halladas junto al cuerpo y otra vinculada a uno de los heridos de gravedad. Asimismo, las autoridades ocuparon para fines periciales las 6 pistolas y un rifle pertenecientes al personal de seguridad del negocio, las cuales fueron descritas como armas legales. Los investigadores estiman que durante el intercambio se realizaron más de 120 detonaciones y se indicó que la balacera se extendió hasta la avenida Manuel Fernández Juncos. Como parte de las consecuencias del incidente, también se reportó que varios vehículos estacionados en el área resultaron impactados por proyectiles, incluyendo el automóvil de una mujer que presuntamente se encontraba descansando cerca con sus hijos al momento de los hechos. Las autoridades examinan ahora el contenido de las cámaras de seguridad para corroborar las versiones ofrecidas, determinar la secuencia exacta del incidente y establecer la posible responsabilidad penal de cada involucrado. De igual forma, continúa la búsqueda de otros posibles participantes que abandonaron la escena tras el tiroteo. En cuanto al trasfondo del caso, se informó que González Beltrán figuraba como sospechoso en otros incidentes violentos y que era investigado por agentes del CIC de San Juan y del FBI por casos de homicidio presuntamente vinculados a una organización criminal con operación en varios residenciales, incluyendo Nemesio R. Canales y Vista Hermosa. Además, la policía indicó que tenía expediente criminal previo por riesgo a la seguridad en 2023, por ley de armas en 2022 y 2013 y por robo agravado en 2013. La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la Fiscalía. En Manatí, un caso de homicidio en primer grado con resultado de sentencia culminó hoy con la imposición de una pena de 99 años de prisión contra Elías Pérez Cruz, de 25 años, por la muerte del turista de Carolina del Norte Noah Joshua Aimson, de 38 años, en hechos ocurridos el 19 de junio del 2025, en una propiedad de alquiler a corto plazo en la comunidad Miradores de Mar Chiquita. La sentencia fue dictada por la jueza Heidi Quies Rivera del Tribunal de Arecibo, como parte de la fase final del proceso judicial. Según la información publicada, mediante un acuerdo entre las partes fueron archivados los cargos por violación a la ley de armas, posesión de sustancias controladas y escalamiento agravado, mientras que por el cargo principal de homicidio en primer grado se impuso la pena de 99 años de cárcel. Además, por el delito de robo agravado, el convicto fue sentenciado a 25 años de prisión, pena que se cumplirá de manera concurrente con la sentencia principal. También se le ordenó el pago de una pena especial de $600. De acuerdo con el informe, la víctima se encontraba compartiendo con sus familiares en el centro de convenciones en Miramar, ya que había viajado a Puerto Rico para celebrar su cumpleaños, el aniversario de bodas y la graduación de una hija. Luego de regresar al hospedaje cerca de las 11:50 de la noche, 2 hombres armados irrumpieron en la propiedad aproximadamente 5 minutos después. En medio del incidente, se produjo un forcejeo durante el cual le robaron $1,500 en efectivo, varias prendas y un par de tenis. La pesquisa estableció que durante el asalto, el turista recibió un disparo en el lado izquierdo de la ingle, herida que posteriormente le provocó la muerte horas después en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras. El reporte también señala que el agresor huyó de la escena en un Hyundai Accent rojo del 2022.
En Arecibo, un caso de maltrato a menor con radicación de cargo en etapa inicial avanzó hoy luego de que el Tribunal de Primera Instancia encontrara causa para arresto contra la maestra Glendaliz Álvarez Ruiz, imputada por un cargo bajo la Ley 57, tras un incidente reportado en un centro preescolar de ese municipio. La determinación judicial activó condiciones de supervisión mientras el caso entra en su próxima fase procesal. Según la información suministrada, la educadora enfrentó la presentación del cargo por maltrato a menor luego de una investigación relacionada con hechos ocurridos el 28 de enero de este año en el preescolar Mundo de Juguetes, donde laboraba como maestra. La imputación surge por un incidente que involucró a un menor de 4 años con diagnóstico de autismo, quien presuntamente sufrió una lesión mientras se encontraba bajo su supervisión directa dentro del cuido. De acuerdo con la versión oficial del caso, inicialmente se notificó a la madre del menor de que el golpe había ocurrido de forma accidental, conforme al protocolo del centro para informar incidentes a los padres. Sin embargo, tras la investigación y la evaluación de la evidencia recopilada, el Ministerio Público concluyó que se trató de un acto intencional, por lo que procedió con la erradicación del cargo correspondiente. En la querella criminal se alega que el menor sufrió un hematoma en el área del pómulo luego de un impacto con el filo de una mesa. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la presentación del cargo. La vista de determinación de causa se celebró ante una jueza del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba concluyó que existía base legal suficiente para continuar el procedimiento. Como parte de esa determinación, se le fijó una fianza global de $10,000, la cual fue prestada mediante fiador privado. La imputada quedó en libertad pero bajo supervisión electrónica a las 24 horas, como medida cautelar hasta la celebración de la vista preliminar señalada para el 17 de marzo. Al salir del tribunal, evitó ofrecer declaraciones públicas, aunque se indicó que solicitó una orden de protección. Además, la administración del preescolar removió a la educadora de su puesto tras conocer la situación. En Dorado, una emergencia operacional de alto impacto mantiene movilizadas a múltiples unidades del negociado de bomberos de Puerto Rico, tras reportarse un incendio de grandes proporciones en la planta de Puerto Rico Pallets Recycling Inc., ubicada en la carretera PR2 en el sector Laguna 2 del barrio Espinosa, en un caso que permanece en desarrollo mientras continúan las labores de control y la investigación sobre el origen del siniestro. De acuerdo con los reportes divulgados esta mañana, el fuego fue notificado a las 2:30 de la madrugada de hoy miércoles, lo que provocó la movilización de personal de bomberos de varias zonas, incluyendo Bayamón, Dorado, San Juan, Toalta y Vega Alta, además del apoyo de otras jurisdicciones mediante camiones cisterna para atender la emergencia. Según la información disponible, el incendio afecta una instalación dedicada al reciclaje de paletas de madera, una estructura que por la naturaleza del material almacenado presenta condiciones de alta combustión y complejidad para el control del fuego. Uno de los principales retos reportados en la escena ha sido el abasto constante de agua. Medios locales indicaron que el hidrante más cercano se encuentra a una distancia considerable, lo que obligó a solicitar refuerzos con camiones cisterna de municipios como Dorado, Toabaja, Bayamón, Vega Alta, Corozal y Barceloneta, así como apoyo adicional desde Fuerte Buchanan. También se informó que las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de respuesta y reducir el riesgo de propagación, especialmente por la cercanía de otras estructuras, entre ellas un taller de hojalatería próximo al área afectada. Hasta el momento, no se habían confirmado personas heridas, aunque las autoridades tampoco habían descartado por completo todas las posibilidades de la etapa inicial de la emergencia. De igual forma, al presente se desconocen las causas del incendio y tampoco se ha precisado el valor o alcance total de los daños, ya que la evaluación pericial y administrativa se realizará una vez el fuego sea extinguido por completo y la escena se asegura para las unidades investigativas. Como parte del manejo de la situación, se informó que el tramo de la carretera PR2 en dirección de Vega Alta hacia Dorado, específicamente en el área de entrada a la urbanización Los Montes, permanece cerrado al tránsito mientras continúan las labores de extinción, control del siniestro y manejo de la escena. En la emergencia participaron además la Policía Municipal de Dorado y la Policía de Puerto Rico, mientras el caso se mantiene bajo intervención oficial como un incidente de carácter activo y en desarrollo.
En Arecibo, un caso de violencia doméstica con múltiples cargos y alegadas violaciones a la ley de armas avanzó a la etapa judicial luego de que la fiscalía radicara varias denuncias criminales contra Malvin Maldonado Rosario, de 28 años, residente de ese municipio, por hechos reportados entre finales de 2025 y principios de 2026 en los municipios de Camuy y Arecibo. El imputado no prestó la fianza impuesta y fue ingresado en prisión mientras continuó el proceso judicial. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo realizaron la investigación que culminó con la erradicación de cargos por parte del Ministerio Público. Entre las imputaciones figuran 4 cargos por maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54, un cargo por maltrato mediante amenaza bajo el artículo 3.3 y un cargo por maltrato mediante restricción a la libertad bajo el artículo 3.4 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Además, se le erradicaron 2 cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, al amparo del artículo 6.05 de la Ley de Armas. Según la investigación, los hechos habrían desarrollado durante los meses de diciembre de 2025, febrero y marzo de este año, cuando el imputado presuntamente agredió en múltiples ocasiones a la perjudicada en distintas partes del cuerpo. La pesquisa también sostiene que utilizando un arma de fuego para la cual no poseía licencia, presuntamente la amenazó y además le impidió salir de su residencia, elementos que sustentan tanto los cargos bajo la Ley 54 como las imputaciones relacionadas con legislación de armas. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos correspondientes. Posteriormente, la prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $80,000. Sin embargo, al no poder prestar la suma fijada, Maldonado Rosario fue ingresado en la cárcel de Bayamón, donde permanecerá bajo custodia mientras continúa el trámite penal. La vista preliminar fue señalada para el 18 de marzo. En Arecibo, un caso de presunto maltrato a menor con radicación de cargos en etapa judicial inicial avanzó y luego de que la Fiscalía presentara un cargo criminal contra Dagmar Rodríguez Rodríguez, de 44 años, por hechos alegadamente ocurridos en un cuido del área norte, en los que se le imputa haber agredido a un menor de 4 años mientras se desempeñaba como asistente de maestra. De acuerdo con la información oficial, la investigación fue realizada por una agente del área de Arecibo y culminó con la erradicación de un cargo al amparo del artículo 53 de la Ley 57, legislación relacionada con la protección, seguridad y bienestar de los menores en Puerto Rico. La imputada, residente de Arecibo, enfrenta este proceso dentro de la jurisdicción penal estatal por una alegada conducta ocurrida el 7 de abril de 2025. Según la pesquisa, para esa fecha Rodríguez, quien laboraba como asistente de maestra en un cuido del área de Arecibo, presuntamente agredió con las manos al menor de 4 años. Aunque el informe no detalla públicamente el contexto completo del incidente ni la naturaleza específica de las lesiones, la prueba recopilada fue suficiente para que el caso fuera consultado con el Ministerio Público y se activara el proceso judicial correspondiente. La investigación fue consultada con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo antes mencionado. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa para arresto por el delito imputado y se le impuso una fianza global de $10,000. La acusada prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad mientras continúa el trámite judicial. La vista preliminar fue señalada para el 17 de marzo. En Las Piedras, un caso de incumplimiento de orden de protección con radicación de cargo criminal culminó en el ingreso en prisión de una mujer identificada como María Hernández Delgado, de 43 años, luego de que el tribunal encontrara causa para arresto por una alegada violación al artículo 4B de la Ley 284, conocida como la Ley contra el Acecho en Puerto Rico. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Las Piedras realizaron la investigación que dio paso a la presentación del caso por parte de la Fiscalía. La imputada, residente de ese mismo municipio, enfrenta cargos por presuntamente incumplir una orden de protección vigente emitida a favor del perjudicado. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron el 2 de marzo en horas de la tarde, cuando Hernández Delgado presuntamente se presentó en la residencia del perjudicado, pese a la existencia de una orden judicial activa que le impedía ese acercamiento. En ese lugar, de acuerdo con la querella investigada, la mujer
mujer alegadamente lo amenazó, lo intimidó y le profirió palabras soeces, conducta que motivó la intervención policial y la activación del proceso correspondiente por violación de orden. Tras evaluar la prueba recopilada, la fiscalía instruyó la erradicación de los cargos. Posteriormente, la evidencia fue presentada ante la jueza Yaritza González Rosado del Tribunal de Humacao, quien determinó que existía causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000. No obstante, al no poder prestar la suma impuesta por el tribunal, Hernández Delgado fue fichada e ingresada en el complejo correccional de Bayamón, donde quedó bajo custodia mientras continúa el proceso judicial correspondiente. Antes de continuar, si esta información te resulta útil, te invito a suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Es muy importante que lo hagas para el crecimiento del canal. En Mayagüez, un caso de violencia doméstica con diligenciamiento de orden de arresto culminó con el ingreso a prisión de un hombre identificado como Giancarlo Sánchez González, de 32 años y residente de Maricao, luego de que no pudiera prestar una fianza de $150,000 impuesta en un proceso por violación a la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al negocio de inteligencia y arrestos especiales de Mayagüez lograron el arresto de Sánchez González en horas de la tarde de ayer. Contra el imputado pesaba una orden de arresto vigente expedida por el tribunal por una alegada violación al artículo 3.3 de la Ley 54, correspondiente a maltrato mediante amenaza, en relación con hechos reportados el 28 de febrero de este año. Según la pesquisa, el caso está vinculado a una querella por conducta amenazante contra su expareja, lo que dio paso al trámite judicial y a la emisión de la orden de arresto. La orden fue expedida por la jueza Jessica Rodríguez, quien fijó una fianza de $150,000 como condición para que el imputado pudiera permanecer en libertad mientras avanza el proceso penal estatal. Tras su arresto, Sánchez González fue llevado ante la presencia de la jueza Norceli Rosado, quien decidió mantener la fianza impuesta. Al no poder prestar la suma requerida, el imputado fue fichado e ingresado en la institución correccional de Ponce, donde permanecerá bajo custodia en lo que continúa el trámite judicial correspondiente. La vista preliminar fue señalada para el 16 de marzo. En San Juan, un caso de violencia doméstica con radicación de cargos y ejecución de orden de arresto culminó con el ingreso a prisión de un hombre, identificado como Samuel Rodríguez Bermúdez, conocido como Sammy, luego de no poder prestar una fianza de $150,000 impuesta por el tribunal por cargos al amparo de la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia doméstica. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Arrestos de San Juan diligenciaron una orden de arresto emitida por el Tribunal de San Juan contra Rodríguez Bermúdez, de 24 años y vecino de ese municipio. El imputado enfrenta cargos por maltrato bajo el artículo 3.1, maltrato agravado bajo el artículo 3.2 y amenaza bajo el artículo 3.3 de la Ley 54, dentro de un proceso penal estatal relacionado con hechos denunciados por su expareja. Según la investigación, el incidente ocurrió el 27 de febrero de este año a eso de las 8:20 de la noche, cuando presuntamente el acusado agredió físicamente a la perjudicada y le profirió expresiones amenazantes e intimidatorias. Conforme al informe, la querellante indicó que la conducta imputada le provocó temor por su seguridad, lo que dio paso a la intervención oficial. Tras evaluarse la querella, el caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó la erradicación de cargos en ausencia. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Arelis Marí Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien encontró causa probable, expidió la orden de arresto y fijó una fianza global de $150,000 como condición para permanecer en libertad mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, al no prestar la fianza impuesta, en el día de hoy se ordenó el ingreso de Rodríguez Bermúdez a la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá bajo custodia en lo que continúa el trámite judicial. La vista preliminar del caso fue señalada para el 16 de marzo. En San Juan, un incendio estructural con daños totales a 2 residencias es investigado por las autoridades, luego de que un fuego consumiera 2 casas de madera en el sector Los Frailes del barrio Caimito Bajo, en un caso que preliminarmente se evaluó si una fluctuación de voltaje o un posible cortocircuito pudo haber originado la emergencia, según la información disponible. De acuerdo con los datos suministrados, una de las viviendas afectadas era ocupada por Reinaldo Figueroa Lugo, de 63 años, mientras que la segunda residencia
residencia contigua a la primera pertenece a su padre de 87 años. Se indicó que el adulto mayor no se encontraba en el lugar al momento del siniestro, ya que permanece hospitalizado, lo que evitó una exposición directa a la emergencia dentro de esa estructura. Según el informe preliminar, el fuego habría comenzado en el cuarto de la residencia principal, y una de las hipótesis bajo evaluación es que el origen estuviera vinculado a una variación en el servicio eléctrico. Como resultado del incidente, Figueroa Lugo sufrió una quemadura leve en un dedo de la mano, mientras que 2 bomberos tuvieron que recibir atención por sofocación durante las labores de extinción. La emergencia fue atendida por personal de bomberos estatales y municipales de San Juan, Guaynabo, Bayamón y Toabaja, además de unidades de emergencias médicas y de manejo de emergencias de San Juan. También se indicó que, además de la ayuda municipal, personal del Departamento de la Vivienda evaluará la situación para determinar la asistencia correspondiente a las personas afectadas por la pérdida de ambas estructuras. Al momento, la causa oficial del incendio permanece bajo investigación, por lo que cualquier determinación final sobre el origen del fuego dependerá del análisis técnico que realicen las autoridades competentes como parte de la pesquisa. En San Juan, un caso de incumplimiento de orden de protección bajo la Ley 54 avanzó a etapa judicial luego de que la Fiscalía radicara cargos contra Derek Bachiller Román, de 22 años y residente de Toabaja, por alegadamente incumplir una orden judicial vigente emitida en un caso de violencia doméstica. El proceso culminó en esta fase inicial con una determinación de causa para arresto y su posterior ingreso en prisión al no poder prestar la fianza impuesta. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Cupey realizaron la investigación que dio paso a la erradicación de cargo por violación al artículo 2.8 de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica, disposición relacionada con el incumplimiento de órdenes de protección. Según la pesquisa, Bachiller Román fue arrestado hoy luego de presuntamente violentar una orden de protección que se encontraba activa al momento de los hechos. La orden judicial en cuestión había sido expedida el 1 de octubre del 2025 y, conforme al informe, mantiene vigencia hasta el 1 de julio de este año, por lo que su alegado incumplimiento activó el mecanismo penal correspondiente. Como parte del trámite procesal, el caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó y formalizó la erradicación de los cargos en sala. La prueba fue presentada ante la jueza Lisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $80,000. Sin embargo, al no poder prestar la suma impuesta, el imputado fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde quedó bajo custodia como parte del proceso judicial en curso. La vista preliminar fue señalada para el 16 de marzo. En Utuado, un caso de violencia doméstica con radicación de cargos que en etapa judicial inicial avanzó luego de que la Fiscalía presentara denuncias criminales contra Diomar Medina Pacheco, de 31 años y residente de Adjuntas, por hechos ocurridos el 2 de marzo que dieron paso a imputaciones bajo la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia doméstica. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Utuado realizaron la investigación que culminó con la erradicación de cargos por violación al artículo 3.1 correspondiente a maltrato y al artículo 3.2a relacionado con maltrato agravado mediante estrangulamiento. La pesquisa surge de una querella presentada por la pareja del imputado, quien alegó haber sido víctima de agresión física y conducta intimidante. Según el informe investigativo, durante el incidente, el imputado presuntamente le profirió palabras soeces a la perjudicada y posteriormente la agredió con las manos en el área del cuello, conducta que, conforme a la querella, provocó que la mujer se sintiera amenazada e intimidada. La investigación fue consultada con la Fiscalía, quien instruyó y formalizó la erradicación de los artículos correspondientes. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Naya Manucci Ramos del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $20,000. La fianza fue prestada mediante un fiador privado, por lo que el imputado quedó en libertad, pero bajo supervisión electrónica mientras continúa el proceso judicial. La vista preliminar fue pautada para el 18 de marzo. En San Juan, un caso de violación a la ley de armas con radicación de cargo en etapa inicial avanzó en el tribunal.
luego de que el Ministerio Público presentara una denuncia criminal contra Rolando Mercedes Álamo de 23 años, tras una intervención policíaca realizada en Santurce, donde se le ocuparon municiones, cargadores y dinero en efectivo. De acuerdo con la información oficial, el arresto se produjo durante una intervención realizada por agentes de la policía, adscritos a la División de Inteligencia de San Juan, en el negocio El Palacio Sport Bar, ubicado en la intersección de la calle Barbosa con la calle Gautier Benítez en Santurce. En ese lugar, las autoridades arrestaron al joven y ocuparon evidencia relacionada con una posible infracción a la legislación vigente sobre armas. Según el informe, durante la intervención se le ocuparon 31 municiones calibre 9 milímetros, 2 cargadores de pistola Glock y $260 en efectivo. A base de esa evidencia, la fiscalía instruyó y presentó un cargo criminal por violaciones a la ley de armas. La prueba fue presentada ante la jueza Lisa Durán, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000. Al momento de la información suministrada, no se detalló si el imputado prestó la fianza, ni si quedó bajo alguna condición adicional, por lo que ese aspecto no fue precisado en el informe inicial. En San Sebastián, una agresión grave con arma de fuego se mantiene bajo investigación activa luego de que un hombre resultara herido de bala en hechos reportados durante la noche de ayer martes frente a su residencia ubicada en la urbanización El Culebrina, en el barrio Pueblo de ese municipio. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de San Sebastián y a la División de Homicidios de Aguadilla atendieron el caso luego de recibir el reporte de un incidente violento en la zona. Según el informe preliminar y en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el perjudicado fue atacado mientras se encontraba frente a su hogar. La víctima fue identificada como Cristian Ramos Mejías, de 42 años, quien presuntamente fue alcanzado por varios disparos realizados desde un vehículo en marcha. Como resultado del ataque, sufrió heridas de bala en el hombro, el cuello y el brazo derecho, por lo que requirió asistencia médica de emergencia. Según se indicó, el perjudicado logró trasladarse en un vehículo privado hasta un hospital del municipio, donde fue atendido inicialmente por el médico de turno. Posteriormente, debido a la naturaleza de las heridas, fue referido a un hospital del área metropolitana en condición de cuidado, mientras continuaba bajo observación médica. La investigación preliminar estuvo a cargo del distrito de San Sebastián, quien documentó la querella inicial y refirió el caso a la División de Homicidios de Aguadilla, unidad que continuará con la pesquisa. Como parte del proceso investigativo, las autoridades buscan establecer la secuencia exacta del ataque e identificar el vehículo involucrado. En Vega Alta, una intervención preventiva por posible violación vehicular culminó con el arresto de un joven de 21 años y la ocupación de un arma de fuego con reporte de hurto, en hechos ocurridos en la carretera 691 en el barrio Sabana Hoyos, como parte de una pesquisa que ahora será consultada con la Fiscalía para la posible erradicación de cargos. De acuerdo con la información preliminar, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Vega Alta realizaban una ronda preventiva en horas de la tarde de ayer, cuando observaron al conductor de una motora transitando presuntamente sin el equipo de seguridad requerido. Ante esa situación, los agentes procedieron a intervenir con el motociclista. Según el informe, durante el proceso de la intervención, los agentes se percataron de que la tablilla del vehículo estaba alterada en uno de sus números, situación que podría constituir una violación al artículo 20 de la Ley 8, conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Al darle el alto, el conductor presuntamente no se detuvo, lo que dio paso a un seguimiento por parte de la unidad policíaca. La persecución culminó frente a una residencia ubicada en la calle Francisco Arribi, donde según la versión oficial el conductor lanzó una cartera de cintura e intentó entrar a la estructura. No obstante, fue alcanzado y puesto bajo arresto por los agentes que participaban en la intervención. Como parte del procedimiento, la policía ocupó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros junto con un cargador y 12 municiones. Posteriormente se indicó que el arma ocupada figuraba con reporte de hurtada relacionado con un caso reportado el año pasado en una fábrica de Bayamón. Al momento del informe, el caso no había sido radicado formalmente, pero se indicó que sería consultado con la Fiscalía durante el día de hoy para determinar la posible presentación de cargos, tanto por los hallazgos relacionados con el arma de fuego, como por los elementos surgidos durante la intervención vehicular.
En Barranquitas, un caso de escalamiento residencial con apropiación ilegal de armas, dinero, artículos de valor y vehículos se encuentra bajo investigación, luego de que un hombre denunciara que desconocidos lograron acceso al interior de su hogar y se apropiaron de múltiples pertenencias, en hechos reportados durante la tarde de ayer en el sector Las Orquídeas de ese municipio. De acuerdo con la información oficial, el incidente fue notificado a eso de las 3:30 de la tarde mediante una llamada al cuartel del distrito de Barranquitas, alertando sobre un escalamiento ocurrido en una residencia ubicada en la carretera 152, kilómetro 8.4 interior en el mencionado sector. Según relató el perjudicado, una persona o varias personas, hasta el momento no identificadas, lograron acceso a la vivienda y se apropiaron de 2 armas de fuego, dinero en efectivo, prendas de alto valor, documentos personales y un vehículo. Entre la propiedad hurtada figuran 2 pistolas, $7,000 en efectivo, varias prendas de oro valoradas en $60,000 y documentos personales. Las autoridades también indicaron que los responsables lograron acceso a las llaves de un Jeep Grand Cherokee 2021 color gris, el cual fue sustraído de la residencia como parte del mismo incidente. Posteriormente, el vehículo fue recuperado en el área de Dajaos en Bayamón, aunque al momento del informe no se había detallado en qué condiciones fue hallado, ni si dentro del mismo se recuperó alguna de la propiedad reportada como hurtada. Ese hallazgo pasa a formar parte de la evidencia dentro de la investigación activa. A la escena se personaron la División de Servicios Técnicos y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, quienes asumieron la pesquisa. En Orocovis, un caso de escalamiento con daños a propiedad comercial se encuentra bajo investigación luego de que se reportara en la madrugada de hoy un incidente en la carretera 155 en el barrio Gato, donde desconocidos forzaron el acceso principal de una sucursal de Credicentro Coop y causaron daños a equipo esencial del establecimiento. De acuerdo con la querella presentada, el incidente fue detectado durante horas de la madrugada, cuando se alertó a la policía sobre una posible entrada ilegal en la institución. Según indicó el querellante, una persona o varias personas lograron forzar la puerta frontal del local y una vez dentro o en el área de acceso, ocasionaron daños a una máquina ATM, a las cámaras de seguridad y al sistema de alarma, afectando componentes clave para la operación y seguridad del lugar. Hasta el momento, la información preliminar apunta a que los responsables no lograron apropiarse de dinero ni de propiedad alguna, por lo que el caso permanece en esta etapa como un incidente de escalamiento con daños, sin que se haya confirmado pérdida de efectivo o hurto consumado. Tampoco se había establecido el valor económico total de los daños al momento del informe, por lo que esa evaluación formará parte de las diligencias investigativas en curso. La querella fue atendida inicialmente por el distrito de Orocovis, quien realizó la investigación preliminar en la escena. Posteriormente, el caso fue referido a la División de Robos de Aibonito, unidad que continuará con la pesquisa para determinar la mecánica de los hechos, identificar a la persona o personas responsables y documentar formalmente los daños ocasionados como parte del proceso investigativo. En Luquillo, 2 casos de escalamiento residencial con daños y apropiación ilegal de propiedad se encuentran bajo investigación luego de incidentes reportados en distintos sectores del municipio, con pérdidas combinadas que superan los $24,000, según la información preliminar suministrada por las autoridades. El primero de los casos fue reportado a las 5:33 de la tarde de ayer martes, en la carretera 984 kilómetro 1.8 en el barrio Juan Martín. De acuerdo con el querellante, una persona no identificada causó daños a 3 puertas de cristal de 2 villas, logró acceso al interior de las residencias y se apropió de una cantidad considerable de propiedad. Entre los artículos hurtados en ese primer incidente figuran 2 cajas fuertes, una MacBook Pro, una laptop Chromebook, un iPad, un iPhone 14 Pro, 3 pares de gafas, una cadena de oro, documentos personales, tarjetas de crédito, medicamentos recetados, otros artículos personales y $2,700 en efectivo. Los daños ocasionados y la propiedad sustraída fueron valorados en aproximadamente $15,000. El segundo caso se reportó a eso de las 10:02 de la noche en la calle Carrera de la urbanización Hacienda Margarita. En este incidente, el querellante informó que una persona desconocida causó daños a una ventana trasera de la residencia, logró entrar a la propiedad y se apropió de una computadora Dell, una computadora Lenovo, además de artículos personales y documentos personales. En este segundo escalamiento, la propiedad
hurtada y los daños fueron estimados en alrededor de $9,270. Ambos casos fueron atendidos inicialmente por agentes adscritos al distrito de Luquillo, quienes realizaron la investigación preliminar en las escenas. Posteriormente, las dos querellas fueron referidas al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, unidad que continuará con la pesquisa para documentar la evidencia, establecer la secuencia de entrada a ambas residencias e identificar a los responsables. En Orocovis, un caso de escalamiento con apropiación ilegal de vehículo y descarga de arma de fuego es investigado por la Policía de Puerto Rico, luego de un incidente reportado en la madrugada de hoy en la carretera 156 del barrio Botijas 2, donde varios individuos lograron acceso a una propiedad, hurtaron un vehículo todoterreno y posteriormente se produjo un intercambio de disparos con el querellante. De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron investigados a eso de las 3:14 de la madrugada, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al movilizarse a la escena, los agentes comenzaron la pesquisa relacionada con un incidente en el que, según el querellante, varios hombres rompieron cadenas y candados para lograr acceso al interior de un garaje ubicado en la propiedad. La policía precisó que una vez dentro, los individuos se apropiaron de un vehículo todoterreno color azul. Según el relato ofrecido, al percatarse de lo ocurrido, el querellante se involucró en un intercambio de disparos con los sospechosos, lo que elevó el caso de un escalamiento a una investigación más compleja por el uso de armas de fuego durante el incidente. Como parte de la evidencia, se informó que una guagua Ford F-150 año 1993 resultó con varios impactos de bala. Además, las autoridades ocuparon el arma de fuego utilizada por el querellante, la cual, según se indicó, poseía con licencia vigente, por lo que la ocupación se realizó como parte del protocolo pericial y del proceso de investigación. Al momento no se ha informado sobre arrestos relacionados con estos hechos. El caso se mantiene bajo investigación para determinar la secuencia completa del incidente, identificar a los responsables del escalamiento y del hurto del vehículo. En Puerto Rico, un patrón de tiempo ventoso con riesgos marítimos y costeros continuará afectando la isla durante el resto de la semana y al menos hasta comienzos de la próxima, según el pronóstico más reciente del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. La agencia advirtió que las condiciones ventosas seguirán dominando con vientos del este al este-noreste, lo que mantendrá el riesgo de peligros asociados tanto en tierra como en el mar. De acuerdo con el pronóstico oficial, los vientos frescos a fuertes estarán provocando oleaje picado a fuerte en aguas del Atlántico, del Caribe y en los pasajes locales, por lo que permanece en vigor advertencias para embarcaciones pequeñas en varias zonas marítimas. El Servicio Nacional de Meteorología también indicó que operadores inexpertos deben evitar navegar en estas condiciones por el nivel de peligrosidad que presentan. En cuanto a las playas, el escenario más delicado se concentra en la costa norte y este. El pronóstico vigente establece un alto riesgo de corrientes marinas peligrosas para playas del norte y este de Puerto Rico, condición que se espera continúe durante el resto de la semana laboral y se extienda hasta el fin de semana. En tierra, el flujo de este al este-noreste seguirá arrastrando parches de humedad, lo que favorecerá aguaceros pasajeros en distintos momentos del día. El patrón descrito por los meteorólogos apunta a lluvias rápidas en sectores del este durante horas de la madrugada y la mañana, y desarrollo de actividad de lluvia hacia el oeste e interior en la tarde. Aún así, el riesgo de inundaciones se mantiene limitado, aunque pueden ocurrir acumulaciones aisladas en áreas de pobre drenaje. También continuará entrando polvo del Sahara en concentraciones leves por intervalos. Para el área de San Juan, el pronóstico de hoy miércoles anticipa condiciones mayormente nubladas con episodios de lluvia y una temperatura máxima cercana a 82 grados Fahrenheit. Para esta noche se espera tiempo variable con mínima cercana a los 75 grados. Mañana jueves continuarán algunos aguaceros, principalmente temprano con máxima alrededor de 83 grados Fahrenheit. Hacia el viernes se mantiene el patrón de chubascos y temperaturas similares. Se recomienda precaución en actividades costeras, marítimas y al aire libre, mientras persista este patrón atmosférico. Gracias por acompañarnos en este informe de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenerte informado y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta mañana.